Muy buenas noches, estimados estudiantes. Nos encontramos en nuestra versión tercer encuentro sincrónico de nuestra guía de aprendizaje de introducción al derecho penal, en donde las 2 semanas previas pues hemos abordado conceptos importantes, nociones importantes, y la semana pasada abordamos el tema de la conducta punible, en donde establecimos o manifestamos que la conducta punible, o que podríamos encontrar dentro de la conducta punible, dos clasificaciones: el delito y la contravención, y que como nuestra guía de aprendizaje está dirigida a abordar el tema del derecho penal, y vamos a abordar específicamente el tema del delito. A raíz de ello, muchachos, eh, habíamos establecido que el delito tenía tres elementos constitutivos. ¿Quién me puede recordar cuáles son esos tres elementos que componen el delito? ¿O qué elementos deben existir o deben concurrir para que podamos establecer que nos encontramos dentro de una conducta con características de delito? La primera, habíamos dicho, sí, Tipicidad, culpabilidad y dolo. tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, ¿cierto? La primera, habíamos dicho que una conducta punible, ¿cierto? Un delito debe ser típica porque la conducta o el acto que comete el ser humano, para que pueda tener esa característica, debe estar prescrita o debe estar normativizada, es decir, atender los principios o el principio de legalidad. Si esa conducta no se encuentra tipificada dentro de la norma jurídico penal, nos encontraremos ante una situación atípica. ¿Listo? La segunda, antijurídica. Una situación será delito, o una conducta de una persona o de un individuo será delito cuando encontremos el elemento de la antijuridicidad. Y la antijuridicidad no es más que aquella conducta o aquel despliegue de un acto de una persona que injustamente, ojo con esa palabrita, injustamente vulnere un bien jurídico tutelado por el Estado. ¿Quién me da un ejemplo de un bien jurídico tutelado por el Estado? A ver, ¿quién? Más importante, el del artículo 103. ¿Recuerdan ese artículo 103 del que tanto hicimos lectura? El que matare a otro incurrirá en prisión de 13 a 25 años. Si a una persona la matan, ¿qué bien jurídico tutelado están violentando o vulnerando? A ver, ¿qué me dice Isabela o Jenner? La vida. La vida. Exacto. Y si, por ejemplo, una persona se acerca a mí, yo me descuido, y a esa persona aprovecharse de mi descuido me mete la mano al bolsillo y me saca dinero, ¿qué bien jurídico me está violentando? El patrimonio económico, ¿cierto? Entonces, en ese caso, la antijuridicidad debe ser material. Recordemos que habíamos dicho que habían dos clases de antijuridicidad: la antijuridicidad formal y la antijuridicidad material. La antijuridicidad material viene siendo aquella que sí vulnera efectivamente el bien jurídico tutelado, puesto que realmente sí hay un daño efectivo a ese bien jurídico. Listo, si es una antijuridicidad formal, estaríamos ante una conducta que no va a tener como consecuencia una condena o una sentencia condenatoria. Simplemente esa persona va a tener una sentencia absolutoria, puesto que no encontramos
el bien jurídico tutelado, perdón, el elemento constitutivo de la antijuridicidad. Y por último, encontramos ese juicio de reproche que se le hace a la conducta de la persona. Y además de ese juicio de reproche, se le hace el estudio a la capacidad que tenga ese sujeto. Porque no podemos, o no podemos, o derecho, no puede juzgar con el mismo rasero a una persona que se en todos sus cabales y a una persona que tiene algún trastorno mental, ¿cierto? Entonces, eso se le llama la culpabilidad. Esos son los tres elementos importantes de la conducta punible o del delito. Entonces, hoy vamos a adentrarnos un poco más a esas figuras jurídicas importantes de nuestro querido derecho penal. Entonces, el primero, y quiero que esto quede muy claro porque eh, va a servir para el próximo tema que vamos a ver a continuación, y es la tentativa. La tentativa. Este tema se llama tiempos de la conducta punible. ¿A qué se refiere esto de los tiempos en la conducta punible? A que a mí como individuo, a todas las personas que hacemos parte de la sociedad y que estamos acogidos a un ordenamiento jurídico establecido, se nos podrá juzgar, se podrá investigar y solamente se nos podrá condenar por las conductas que realicemos en el tiempo de la ejecución de la acción. ¿Listo? ¿Qué acción? Como nos encontramos dando derecho penal, obviamente va a ser una conducta revestida de delito, una conducta punible, un delito. Esa conducta, ¿cierto? Desviada, esa conducta, vamos a decirle que no es normal, que por la sociedad es reprochable, podemos decirlo así, puede hacerse de dos maneras. Recordemos que habíamos dicho que nosotros podemos cometer delitos en dos circunstancias. ¿Cuáles son esas dos circunstancias? La comisión por acción y la comisión por omisión. ¿Quién me puede dar un ejemplo de una circunstancia donde yo estoy cometiendo un delito de comisión por acción? A ver, eso es muy fácil. Un ejemplo cualquiera, a ver. Homicidio. El homicidio. Entonces, X se dirige ante Y con un arma de fuego y le propina 3 impactos de balas. Él está desplegando una acción en donde simplemente lo que hace es asesinar a una persona. Ahora, ¿quién me da un ejemplo de un delito de comisión por omisión? A ver, que hablamos tanto en la clase pasada. Y lo vimos Omisión de socorro, profe, no. la omisión de socorro y lo vimos en las noticias estos días. No sé si ustedes se percataron en que una muchacha iba con unos amigos y estos sujetos, al parecer, no sé en qué circunstancias, esos son hechos que se encuentran en investigación, al parecer se accidentaron. La muchacha quedó mal herida y estos sujetos la dejaron abandonada en la calle. No sé si lo vieron ustedes. Pero sí lo alcanzaron a ver en las noticias. Tienen noticias, muchachos, tienen que ver noticias. Profe, Entonces, sí cuéntame. sí lo había escuchado, pero tenía en cuenta que yo lo había lanzado. No, a mí me parece, yo lo que vi en las noticias es que ellos se accidentaron y al parecer la dejaron botada. ¿Listo? Independiente de qué manera la hayan arrojado, o si ellos fueron de pronto, bueno, lo que la noticia establece es que, o lo que yo escuché,
lo que viene la noticia es que ellos eh, se habían accidentado con la muchacha, como que eran amigos, se habían conocido en ese momento, y pues al ver a la muchacha en esto, lo que hicieron fue dejarla botada. Y la fiscalía iba a hacer imputación por omisión de socorro, es decir, ellos tenían la obligación normativa, la obligación jurídica de socorrer a la muchacha, llevarla a un establecimiento de salud con el fin de que pues pudiera sobrevivir. Tengo entendido que la muchacha falleció. Profe, pues yo Entonces, no sé si estamos hablando del mismo caso, pero yo, o sea, que vi las noticias, yo vi que la lanzaron del carro, la arrojaron del carro. bueno, O sea, hay varias hipótesis, pero pues hay una verdadera y ujú, ya no ha salido a la luz. Hay que esperar. exacto, hay que esperar, pero los indicios o lo que establece la presunción que se da o lo que sucedió realmente es que los sujetos no la socorrieron. Listo, eso fue lo que sucedió, porque ellos debieron haberla socorrido. Entonces, vamos a esperar a ver si el perrito se calla. Bueno, eh, entonces, esos son los tiempos de la conducta punible. Comisión por acción y comisión por acción. ¿Listo? Esas son las dos modalidades en las cuales nosotros podemos, o las personas que hacemos parte de un ordenamiento jurídico establecido, pues podemos cometer una conducta. Bueno, entonces, esto de los tiempos de la conducta punible hace referencia, muchachos, a que a mí se me va a juzgar, se me va a investigar, se me va a condenar única y exclusivamente por hechos, por conductas que se cometan en un espacio de tiempo determinado. Les voy a poner un ejemplo muy claro. No sé si ustedes vieron eh, la ley que fue sancionada en estos días sobre la no prescripción o la imprescriptibilidad de, de los delitos que se hagan contra niños. Esa noticia también la vieron, ¿cierto? Sí, Bueno. Y una de las situaciones que pues eh, se hacía, de las que se hacía referencia, era que esa ley, como toda ley que pues se publica y tiene vigencia, será, tendrá su aplicabilidad hacia futuro. Entonces, una persona, muchachos, que cometa un delito o que haya cometido un delito con anterioridad a la sanción de la ley, no podrá, o más bien, esa conducta, ¿cierto? Aunque se haya establecido por parte del legislador la imprescriptibilidad de los delitos que se cometan contra niños, los delitos cometidos con anterioridad a la expedición de la ley aún tendrán ese término de prescripción. ¿Listo? ¿Por qué? Porque a mí me van a juzgar única y exclusivamente por los sucesos que yo cometí en ese momento. Y a partir de los hechos o de la fecha en que cometí, solamente me podrán juzgar con las normas que estén vigentes en ese espacio de tiempo determinado. No me pueden juzgar con una norma y sea expedida con hacia futuro, ¿cierto? Con una norma que sea expedida en el futuro. Entonces, por eso, esos son los tiempos de la conducta punible. Solamente me pueden juzgar con las normas establecidas en el momento en el cual sucedió la conducta. Bueno, vamos a hablar, vamos a hablar ahora de un tema muy importante, una teoría sobre el acto criminal, que se conoce como
el iter criminis o el camino criminal. Esta teoría, muchachos, establece que el delincuente, y esto lo van a ver en criminología, cuando pues vean su guía de aprendizaje de criminología, lo más probable es que sea la próxima, de que el delincuente, para la consumación del delito, como todo en la vida, muchachos, todo en la vida tiene un proceso. El delito no es la excepción. Para que un criminal cometa un delito debe seguir un camino criminal, unos pasos para la consumación del delito. Entonces, la doctrina ha establecido que los pasos o ese camino criminal tiene dos fases. Hay dos teorías. La primera es la que están viendo en pantalla, en donde los doctrinantes han dicho, primero hay una fase interna que conlleva la ideación y la preparación. ¿Listo? La ideación y la preparación. Es decir, en esa fase interna, el delincuente lo que hace es pensar, idear, cranear, como quieran llamarlo, la forma y las características en las cuales va a cometer el delito. Entonces, por ejemplo, el delincuente va a idear si de pronto el homicidio va a ser con arma de fuego, si va de pronto a utilizar veneno, si va de pronto a utilizar un arma cortopunzante, ¿cierto? Va a idear la forma de pronto en cómo sería la forma idónea, la forma correcta de que su delito sea consumado y que él pueda, vamos a decirlo de esta manera, salir bien librado de esa, de ese camino que él va a llevar hacia la consumación del delito. Luego de esto viene una etapa que es la preparación. Entonces ya el delincuente empieza a exteriorizar un poco, ¿cierto? Todavía es una etapa muy personal, muy intrínseca, porque aquí todavía no se materializa o no se exterioriza la conducta. Entonces vienen las etapas de preparación. Un ejemplo de etapas de preparación sería la compra del arma de fuego, ¿cierto? La compra de la indumentaria con la cual él se va a vestir de pronto el día que va a cometer el hurto. Estas son etapas en las cuales se está preparando para poder consumar o ejecutar la conducta punida. Luego de eso, a partir de esa etapa de preparación, ya se empieza a exteriorizar la conducta. ¿Listo? ¿Qué es importante que ustedes tengan en cuenta? En la de ideación y preparación, aún no hay delito. ¿Listo? Aún en esa etapa él puede arrepentirse de cometer el delito y no sucede nada. Cuando ya pasamos a la etapa de ejecución, ya en ese momento ya se está exteriorizando la conducta y los actos de ejecución que él realice ya sí van a tener unas consecuencias jurídicas. La ideación y la preparación aún no tienen consecuencias jurídicas, pero en el momento de la ejecución ya empieza a tornarse o a ver en el horizonte o a verse en el horizonte una consecuencia o una sanción penal. Un ejemplo de ejecución puede ser cuando el delincuente desenfunda el arma y empieza a disparar a, eh, sí, a la víctima. O simplemente vierte veneno, ¿cierto? En el vaso donde va a tomar la persona y esta persona se lo toma. La consumación ya es lo que él buscaba, la finalidad, la meta que él quería. Si la meta es matar a una persona, que esta persona muera. Si la meta es hurtar, apropiarse de esa cosa mueble ajena. Si la meta es extorsionar, es constreñir y adquirir o tener un beneficio económico. ¿Listo? Pero entonces hay que tener en cuenta de que el criminal, ¿cierto? La mente criminal, podríamos decir que es un poco
o siempre va a llevar un proceso, porque el delincuente tiende a idear, a parar, a ejecutar y luego esperar la consumación de ese delito. El delincuente Profe, no, cuéntame. profe, ¿dónde entra la que es llamada la mens rea, que es la intención? ¿Entra en la preparación o en la ideación? ¿O entra en la ejecución? ¿Cuál es la que tú me dices? Le llaman mens rea, que es la Ajá. intención de cometer el delito. O No, sea, porque muchas ya, veces el delito sin tener la intención. Homicidio culposo o cualquier cosa así, o la persona no quería y terminó matando a esa otra persona. Entonces, eso le llaman la intención de cometer el delito. Eso entra en la ejecución, ¿no? esa esa parte de la que tú me hablas, yo la enfoco un poco más a la parte entre la preparación y la ejecución. ¿Listo? Sí, sí, señor. Porque no sabemos, aún en ese momento no sabemos, eh, no sabemos cuál, si va a haber una consumación de lo que piensa el criminal. ¿Listo? Entonces yo lo veo más que todo en, en que esa parte de la mente del criminal, ciertamente la mente criminal, la veo entre esas dos, entre la etapa de la preparación y la ejecución. ¿Listo? Porque la mente criminal aún no ha desplegado, ¿cierto? No ha desplegado las ideas, no ha desplegado las etapas de ejecución para tratar de consumar el delito. Aún en ese momento el criminal puede arrepentirse. Por eso se dice que antes de la ejecución aún no es considerado que todo el despliegue del delincuente lleve a una sanción jurídico penal. Entonces, eso, muchachos, es el liter criminis. La ideación y la preparación podríamos decir que es una fase interna. La ejecución y la consumación ya viene siendo la exteriorización de esa conducta. Aquí encontramos entonces la otra teoría, que es la que les digo, que tiene mucha semejanza con lo que les había manifestado. Una fase interna que tiene una idea preparatoria y una fase externa que tiene un componente ejecutivo y de resultado. La primera, la fase interna, no requiere o no se puede considerar que lleve a una sanción o que se considere delito. La segunda, sí. Cuando ya pasamos a la ejecución de la conducta, ya en esa parte, sí podemos vernos ante la consumación del delito o ante una posible tentativa. Entonces, eso se llama, muchachos, iter criminis o el camino criminal. ¿Alguna pregunta con respecto a ello, muchachos? Bueno, ahora vamos a hablar de la tentativa. ¿Cierto? La tentativa tenemos que enfocarla o manifestar que la tentativa siempre vamos a encontrarla en la fase externa del liter criminis. ¿Listo? No vamos a encontrarla nunca en la fase interna. Entonces podemos decir que viendo aquí este gráfico, la tentativa va a estar entre la fase de ejecución y la consumación. Porque la tentativa tiene una característica y es que no va a consumarse el delito. En la tentativa nunca se consuma o no se llega a la finalidad o el fin que tiene el delincuente para con su objetivo. Entonces, si el objetivo es matar a una persona, pues la persona no muere. Si el objetivo es lucrarse por el constreñimiento a través de la extorsión y no logra pues lucrarse, pues hay una tentativa de extorsión. Entonces, vemos que la tentativa es cualquier acto externo que por su naturaleza imperfecta, entonces te queda claro que hace parte de la fase externa del litercrimen y que tiene naturaleza imperfecta porque nunca se consuma
o nunca tiene éxito la idea criminal que tiene el delincuente. Y que la gente dirige, ¿cierto? El delincuente dirige su voluntad a que ese resultado pues tuviera un resultado exitoso. Él quiere que suceda o que ocurra una consecuencia favorable a él, pero por consecuencias externas o por consecuencias ajenas a él no sucede. Entonces vamos a leer, por favor, ¿quién me colabora con la lectura del artículo 27 del Código Penal? Artículo 27, por favor. Isabela, ¿me colabora, por favor? Artículo 27. Violación a los derechos morales de autor, ¿sí? No, 27 del Código Penal. Ya va. Dame un segundo. Ley 599 del 2000. 27. Ay, ya va, qué pena, no lo encuentro. Artículo 27, tentativa. El que el que iniciare la ejecución de una conducta punible mediante actos idóneos e inequívocamente dirigidos a su consumación, y ésta no se produjere por circunstancias ajenas a su voluntad, incurrirá en pena no mayor de la mitad del mínimo ni mayor de los 3/4 del máximo de la señalada para la conducta punible consumada. Cuando la conducta punible no se consuma por circunstancias ajenas a la voluntad del autor o partícipe, incurrirá en pena no mayor de la tercera parte del mínimo ni mayor de las 2/3 del máximo de lo señalada para su consumación, si voluntariamente ha realizado todos los esfuerzos necesarios para impedirla. Listo. Entonces tenemos ahí el fundamento legal de lo que es la tentativa. Obviamente, aquí vemos que aquí la persona inicia la ejecución, es decir, siempre vamos a encontrar que en la tentativa se exterioriza la conducta. Hay una fase de ejecución de la conducta punible mediante actos idóneos y que van dirigidos inequívocamente a su finalidad o al éxito de lo que busca el delincuente. Pero esta no se produce o no tiene ese éxito por situaciones ajenas a la voluntad del delincuente. Es decir, sucede algo inesperado para él y por ende el delito no se consuma. El objetivo que busca el delincuente no se cumple. Entonces vamos a poner ejemplos. X, X, ¿cierto? Vamos a poner un nombre a esto. Es un político reconocido en Montería, y al ser un político reconocido, tiene muchos enemigos. Por ende, al tener muchos enemigos, él por lo general tiene una escolta bastante amplia, una escolta armada hasta los dientes.
pero también al ser una persona, pues, bastante, digamos, sociable, tiene enemigos. Y uno de sus enemigos consigue un sicario con el fin de que asesine a Andrés. El sicario idea, planea, ¿cierto? Prepara todo lo necesario para cometer el homicidio de Andrés. Compra el revólver, lo vigila constantemente por una semana, sabe cuál es su rutina, sabe que pues pasa siempre en el mismo lugar a tal hora y lo espera en ese momento. Al momento de que Andrés pasa por ese espacio, por ese lugar establecido, el sicario empieza a disparar, ¿cierto? Pero eh, al Andrés tener una escolta bastante amplia, estos repelen el ataque. Y el sicario, perdón, es capturado. ¿Será que el sicario eh, va a ser judicializado vamos a decir que el sicario logró impactarle en el brazo, ¿cierto? ¿Será que ese sicario va a responder por tentativa de lesiones personales o por lesiones personales? No, va a responder por tentativa de homicidio. ¿Por qué? Porque lo que él buscaba, ¿cierto? Lo que él buscaba con sus actos, con el despliegue de esa conducta era asesinar a Andrés. Pero por circunstancias ajenas a su voluntad, ¿cierto? Tenía el revólver cargado, el revólver le funcionaba bien, no pasó ninguna situación, pero como consecuencia externa tenemos que Andrés tenía una escolta bastante amplia y repelen el ataque. ¿Era lo que quería el sujeto? No, el sujeto lo que quería era matar. Entonces nos vemos abocados o nos vemos ante la eh, configuración de una conducta punible de homicidio tentado. ¿Listo? Homicidio en modalidad de tentativa. Entonces, ahí vemos un ejemplo en donde eh, vemos que la acción del sujeto, del agente, del sujeto activo de la conducta punible, va dirigida y tiene todos los elementos para llegar a buen resultado o buen puerto, pero por circunstancias ajenas a él no sucede. ¿Listo? Claro eso, muchachos. Bueno, vamos a ver varias clases de tentativa. Primero encontramos la tentativa osada, que es la que les acabo de, de hablar, la que les acabo de hablar, que es en donde el agente tiene toda la voluntad de cometer el delito, pero por circunstancias ajenas a él no se produce el resultado. Vamos a hablar de la tentativa imposible. La tentativa de delito imposible podemos ver que en teoría podemos decir que a la final no puede ser considerada delito. Listo, pero las doctrinantes la tienen dentro de la clasificación y el ejemplo más claro es de que aunque la persona tenía la intención total de matar a una persona, esta no va a suceder porque los medios que ellos tienen no son los idóneos para cometerlo. Listo, es imposible. Entonces el ejemplo más claro es la persona que quiere envenenar a otra y cree que tiene cianuro
pero a la final lo que termina echándole en el vaso de agua o en el vaso de jugo es azúcar. ¿Listo? Tiene toda la intención, despliega todos los actos, pero será una tentativa, sí, una tentativa imposible porque nunca va a suceder, ya que los elementos que él utilizó por error o sí, por error del mismo confundió el cianuro con azúcar. Entonces será una tentativa imposible. Esa es la tentativa de delito imposible. Bueno, muchachos, eso es lo que hace referencia a la tentativa, que en últimas es simplemente la frustración del delito, de cualquier delito, por una causa externa a la voluntad del sujeto activo de la conducta punible. Es decir, algo se interpone, algo pasa que la persona, ¿cierto? El delito no sucede, no se consuma, no se exterioriza la conducta, no se exterioriza el resultado. Ahora, les voy a poner un ejemplo y ustedes me dirán, les puse el ejemplo de la persona que empieza a disparar, ¿cierto? ¿Y qué tal que esa persona tenga 3 impactos de bala en la cabeza, pero aún así sobrevive? ¿Será que hay unas lesiones personales o hay una tentativa de homicidio en ese caso? ¿Cómo, profe? Repítame, hágame el favor, repítame. En el caso en que una persona, ¿cierto?, haga lo necesario, consigue el revólver, consigue la munición y empieza a disparar a una persona y eh, esa persona recibe unos impactos de bala en la cabeza. La persona no muere porque tiene un médico que trabaja en Estados Unidos, que ha tenido trabajo en Estados Unidos y lo salva. El delincuente será juzgado y posiblemente condenado por tentativa de homicidio o por lesiones personales. A ver. Eso es tentativa, profe, porque eso estaba totalmente direccionado a la consumación del delito. Y lo que usted explicaba ahora, Es, por cosas, por voluntad ajena, por cosas ajenas a la voluntad del agresor, pues la persona sobrevive. Pero la intención es clara y era asesinar. Entonces es tentativa. exacto, exacto. Es una tentativa de homicidio, puesto que lo que quería la gente y lo que realizó, ¿cierto? Los actos conllevan a que si yo te disparo a ti en la cabeza, mi intención está más que clara, ¿cierto? ¿Cuál era? Matar. Eso está más que claro. Ahora pongo 3 ejemplos y quiero que lo tengan como algo que se da mucho en la vida cotidiana. La persona que llega a un establecimiento de comercio y le dice al dueño, eh, necesito que soy integrante del clan del golf. Eh, Nosotros tenemos la intención de ayudarte con tu seguridad, protegerte, pero para ello necesito que tú colabores con una suma de dinero. Necesito que me des 100, 200.000 pesos mensuales. Y si no lo haces, pues te verás abocado de pronto a la muerte tuya o de un familiar tuyo si no lo haces. La persona llega, la persona llega, el delincuente llega, obviamente anterior, previo a ello, la víctima ha denunciado y al momento en que éste está recibiendo el dinero, es capturado por el Gaula. ¿Será que se ha consumado el delito de extorsión, perdón? O ahí nos vemos ante una extorsión tentada, una tentativa de extorsión.
Para ello hay que tener en cuenta dos cosas. La extorsión tiene dos características. Primero, el constreñimiento, ¿cierto? El amedrentamiento. Y segundo, como afecta el patrimonio económico, conlleva a que la persona o que el delincuente efectivamente tenga un beneficio económico. O sea que si yo llego y me capturan y me quitan el dinero, se consuma ese delito. Profe, ando como sordito. ¿Me puedes repetir un momentico? En ese caso, la persona sí recibe el dinero, pero se lo quitan porque es capturado. ¿Será que nos vemos ante una tentativa de extorsión o se consumó la extorsión? Teniendo en cuenta que la extorsión tiene dos características: el constreñimiento, el amedrentamiento, el miedo que genera, pues sí, esa llamada o ese dicho de pedir dinero, y el beneficio económico. Profe, yo pensaría que si la policía, las autoridades esperan que la persona reciba el dinero para capturarlo, es para esperar que se consuma la extorsión. O sea, yo pensaría que sí es una extorsión. Porque, Bueno, pues, y en ese caso yo pensaría lo mismo. Mi tesis es que sí, ¿cierto? Mi tesis es que sí. Pero lo que se hace en la práctica, o lo que hacen los fiscales en la práctica, es imputan tentativa. ¿Por qué? Porque simplemente él no tiene un beneficio económico. Él simplemente, eso es una carnada que usa el Gaula con el fin de atraer. ¿Listo? Con el fin de atraer. Ahora, o sea que en pocas palabras la ley eh, colombiana dice que porque no disfruta el dinero, entonces es tentativa y no extorsión. exacto. Ahora, diferente a que, por ejemplo, eh, ya el sujeto ha ido varias veces por dinero. ¿Listo? Si el sujeto ha ido varias veces por dinero, ahí sí ya hay una tentativa, una extorsión que ha venido consumándose con el tiempo. Entonces, en ese caso ya no es tentativa de extorsión porque ya ha sucedido y ya se ha lucrado de esa extorsión. Entonces, lo que sucede es que eh, el Estado, ¿cierto? A través de sus entidades debería ser un poquito más inteligente para evitar de pronto que esas personas salgan muy rápido. ¿Ok? Vamos a ver de pronto si se puede, a que la persona reciba un pago y se vaya y luego otra vez lo atraen. Atraen la carnada, ¿cierto? Porque eso es como una especie de carnada. Con el fin de que esa persona no pague por tentativa de extorsión, sino por extorsión. ¿Listo? Consumada. Claro eso, muchachos. Eso es la extorsión. Bueno, la tentativa, perdón. Ahora vamos a hablar sobre el concurso de personas en la conducta punible. Es decir, quiénes concurren o quiénes son las personas, los sujetos que vamos a encontrar dentro de la conducta punible. La primera, o el primer sujeto que vamos a encontrar es el autor. ¿Listo? ¿Quién es el autor? Es quien realiza por sí mismo y despliega todas las acciones para cometer la conducta punible. ¿Listo? No necesita de un instrumento, no necesita de nadie, esa persona solita comete la conducta punible. Eso es el autor. Tiene el dominio del hecho y él decide si lo hace, si comete o no la conducta punible. Ahora vamos a hablar, eso creo que está más que claro, ¿cierto? La autoría no tiene ningún peso. Él decide cometer el delito. La coautoría es simplemente la asociación, ojo, que es diferente al concierto para delinquir. La coautoría es simplemente el despliegue, el despliegue en una conducta punible de varias personas, pero en este caso
se dividen las funciones para cometer ese delito. Entonces, vemos que varias personas deciden hurtar un establecimiento y uno entra al establecimiento, otro amedrenta a los rehenes, otro va a la caja registradora o vigila. Hay una coautoría dentro de esa conducta punible. Diferente al concepto para delinquir, que es delitos de organizaciones criminales que no lo cometen en un solo momento, sino en varios espacios de tiempo. ¿Listo? Esa es la principal diferencia. Claro eso, muchachos. Yo creo que está más que claro. Simplemente estamos hablando de los autores y de la coautoría. El autor, ¿por qué pena va a responder o qué sanción se le va a imponer? Pues la que encontramos en el tipo penal. Ejemplo, el que matare a otro incurrirá en pena de prisión de 13 a 25 años. Ese autor va a responder por esa pena, esos extremos, de 13 a 25 años. El coautor igualmente, 13 a 25 años. Hay unas teorías, muchachos, ya hablamos de la coautoría, en donde tenemos una clasificación de los autores, el autor inmediato directo o el autor inmediato o directo. Entonces el autor inmediato directo es el que sin necesidad de otros realiza la conducta punible. Ese es el autor que encontramos en cualquier conducta punible. Ahora, hay otra forma, otra clase de autor, y es el autor mediato indirecto, que es el que actúa utilizando un instrumento. ¿Ves? Instrumentaliza a una persona que por lo general no responde por ese resultado porque por lo general siempre es inimputable. Entonces el ejemplo más claro que dará obtenido de este caso es la persona que es inimputable, llega una persona normal, ¿cierto? Sin ningún trastorno mental, y le dice, toma el revólver y mata a esa persona que está sentada allá. ¿Quién responde? El que incita, el que envía, que le dice. Pero la persona, ¿cierto? De este sujeto, que es trastornado mentalmente y que es utilizado por esta, no responde puesto que no sabe lo que hace. Muchachos, luego tenemos lo que son los partícipes o lo que conocemos como la participación. ¿Qué es la participación? Es simplemente unas modalidades podríamos decir, de actuación dentro de la conducta punible. Entonces, ¿quiénes son considerados partícipes? El determinador y el cómplice. ¿Quién es determinador? El determinador es aquella persona que no siendo autor, porque él no realiza ningún acto, ¿cierto?, para cometer la conducta punible, pero que incita a otro para realizar conducta punible. Aquí hay una diferencia clara con lo que es el autor inmediato e indirecto, y es que en aquel se puede utilizar o se utiliza a una persona inimputable, acá no. Acá el determinador utiliza una persona que sí es imputable. Y es más claro. Entonces, el determinador simplemente podemos hacer un paralelo con lo que conocemos con el autor intelectual. ¿Listo? Con el autor intelectual. Porque aunque él no comete el delito directamente, sí está determinando a partir de una dádiva económica o de un pago de un dinero a cometer un delito. ¿Listo? ¿Qué característica tiene el determinador? Responde por la misma pena de la conducta del tipo penal. Es decir, sicario responde por 20 años, responde por 20 años. El cómplice sí es diferente.
Porque el cómplice, bueno, hay que aclarar algo. El determinador y el cómplice no tienen el dominio del hecho. El autor sí tiene el dominio del hecho, pero se castiga mucho más al determinador que al cómplice. El cómplice solamente presta una ayuda necesaria para cometer el delito. Ahora, el cómplice nunca tiene el dominio del hecho. Entonces, es por ello que el cómplice única y exclusivamente, o la pena que tiene el cómplice será atenuada, es decir, va a ser inferior a la que tenga el autor o los autores. Bueno, muchachos, eso ha sido lo correspondiente a estas figuras del derecho penal, ¿cierto? Figuras importantes del derecho penal eh, correspondientes al concurso de conductas punibles, concurso de personas en la conducta punible. Ahora voy a hablar de una situación bastante interesante. No solamente hay concursos, no solamente hay concursos de personas en la conducta punible, también hay concursos de delitos, es decir, situaciones en donde una persona o varias personas pueden incurrir en varios delitos. Ejemplo, Juan accede a una casa en donde se encuentra María, procede a acceder carnalmente a María, luego de eso la asesina y por último se le roba las pertenencias. Allí Juan, una sola persona, comete 3 delitos. ¿Cuáles son esos 3 delitos? Homicidio, ¿cierto? En este caso podría ser feminicidio. También comete hurto y a la vez comete el delito de acceso carnal violento porque él viola a la chica María. Entonces, en esas circunstancias, Juan será juzgado por esos 3 delitos. ¿Cómo será juzgado? En calidad de Cristo, porque él actuó y tiene el dominio del hecho sobre esas conductas que él realiza. Además de eso, muchachos, será juzgado por esos 3 delitos. Entonces, será juzgado en calidad de autor por los delitos de homicidio en concurso heterogéneo. ¿Por qué heterogéneo? ¿Qué es una conducta heterogénea o qué es algo heterogéneo? Que hay diferencias entre lo que encontramos en ese caso. Es decir, hay 3 delitos que son diferentes: homicidio, hurto y acceso carnal. Entonces, en ese caso hay 3 delitos totalmente distintos. Esos concursos heterogéneos. Ahora, hay un concurso que se llama concurso homogéneo y es el siguiente caso. Juan llega a un establecimiento y mata a Juan, perdón, y mata a María y a Sofía, ¿cierto? Entonces, ¿ahí qué sucede? Hay, podríamos decir, que 2 homicidios. Entonces, ¿qué pasa? Juan va a ser judicializado por los homicidios de María y de Sofía, ¿cierto? Entonces ahí van a concurrir o van a estar en concurso homogéneo 2 homicidios o 2 feminicidios en este caso. Eso es el concurso de conductas punibles dentro del delito. Puede ser homogéneo cuando se cometen varias conductas del mismo delito, o heterogéneo cuando una persona comete delitos diferentes. Eso es el concurso de personas, el concurso de delitos en la conducta punible. Bueno, entonces vamos a hacer algo, muchachos. Vamos a ver.
Voy a compartirles otra diapositiva para finalizar ya la clase. Vamos a hablar sobre las causales de ausencia de responsabilidad. Muchachos, ¿qué son las causales de ausencia de responsabilidad? Son simple y exclusivamente formas de eliminar los elementos, de desvirtuar los elementos dentro de la conducta punible. ¿Cuáles son los elementos de la conducta punible? La tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad. Recordemos que para que exista delito debemos encontrar esos tres elementos dentro del hecho que consideramos desviado. Entonces, cuando nos veamos abocados ante una causal que elimina la tipicidad, diremos o estableceremos que será una causal de atipicidad. Cuando nos encontremos dentro de una causal que elimina la antijuridicidad, diremos que será una causal de justificación. Y cuando nos veamos ante una causal que elimina la culpabilidad, nos veremos ante una causal de exculpación o inculpabilidad. Entonces lo que buscan las causales de ausencia de responsabilidad es simplemente eliminar uno de esos elementos y por ende desvirtuar la responsabilidad penal y a llegar a una sentencia de índole absolutoria. La primera que encontramos dentro de nuestro Código Penal y el fundamento legal de esto es el artículo 32 de nuestra Ley 599 del 2000. Primero, en los eventos de caso fortuito y fuerza mayor. En este caso, muchachos, recordemos que el caso fortuito y la fuerza mayor son situaciones en las cuales no podemos resistir, ¿cierto? No podemos prevenir ni podemos determinar en qué momento van a pasar. Son sucesos que no son, podemos decir que no podemos predecir. Entonces, la fuerza mayor, a diferencia del caso fortuito, es simplemente un acto de la naturaleza. Y el caso fortuito es un acto que no podemos detener, pero que es causado por el hombre. Entonces, el ejemplo más claro en este caso de fuerza mayor es, por ejemplo, una avalancha o un suceso de la naturaleza en donde, o una inundación en donde impulse un vehículo donde vamos nosotros y ese vehículo nos lleva a asesinar a una persona. Nosotros no podemos ser judicializados porque una avalancha nos llevó a asesinar a una persona con un vehículo. Porque es un suceso de fuerza mayor, nosotros no podíamos autodeterminarnos ni podíamos saber que esa avalancha iba a suceder. Y el caso fortuito puede ser, por ejemplo, una persona que tenía la forma de socorrer a otra, pero de pronto por una barrera construida por el hombre o por un trancón no pudo llegar a ella. No podemos imputarlo, o la fiscalía no puede imputarle el delito, por ejemplo, de omisión de socorro, puesto que le fue imposible a causa de un caso fortuito llegar al sitio del evento y por ende no habrá consecuencia o responsabilidad penal. Segundo, se actúe el consentimiento válidamente emitido por parte del titular del bien jurídico.
Entonces simplemente lo que existe es un consentimiento por, podríamos decir que el titular de ese bien jurídico tutelado. Entonces el ejemplo más claro sería la flagelación consentida de una parte del cuerpo. Entonces se abre una mujer un hueco en la oreja, ¿cierto? Se abre una mujer un hueco en la oreja, pero esa persona no podrá denunciarla por lesiones personales, puesto que ella autorizó y consintió que se flagelara esa oreja, ¿cierto? Entonces, en otros países hay unos ejemplos un poco más claros, y el ejemplo más claro es la eutanasia. ¿Listo? Entonces yo pongo, consiento de que el médico, pues, vamos a decirlo así, porque estoy sufriendo, porque estoy teniendo un dolor que me lleva a un sufrimiento. Entonces, es un consentimiento válido emitido por parte del titular para con el bien jurídico tutelado. Se obra en estricto cumplimiento de un deber legal. La 3 y la 4 se parecen mucho. Entonces vamos a abordarlas ambas de la misma situación. Se obra en cumplimiento de una orden legítima de autoridad competente. Entonces el allanamiento o la captura de una persona en cumplimiento de una orden legal emitida por un juez, esa persona no va a poder ser judicializada por secuestro, puesto que está cumpliendo es una orden de una autoridad competente. Vamos a hablar ahora de la legítima defensa. La legítima defensa y no defensa propia hace referencia a ese despliegue de actos en defensa a raíz de un acto injusto que comete un tercero. Entonces, el ejemplo más claro es una persona que llega a agredirnos, ya sea pues, con puños o con arma cortopunzante o con arma de fuego. Simplemente lo que sucede es la defensa, ¿cierto? La legítima defensa de nuestros derechos, de nuestros bienes jurídicos tutelados. En este caso, muchachos, se le llama legítima defensa porque es la autorización que da el Estado, la legitimación que da el Estado para que yo me defienda de un agravio injustificado. Esto, lo normal sería que yo denuncie y que el Estado se encargue pues de la justicia. En este caso, como una situación urgente, lo que sucede acá es que el Estado me dice, si es una situación urgente y te están agraviando, te están injustificadamente agrediendo, defiéndete. Pero eso sí, da unos requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? La legítima defensa debe ser actual. ¿Cómo hace actual? Sí, si a mí una persona me viene a agredir hoy, me agrede hoy, pero yo decido agredirlo no hoy, sino mañana cuando lo veo por ahí, o a mí me gusta una persona y yo decido al día de mañana eh, golpearlo, ya esa no será una legítima defensa porque no es actual. La legítima defensa procede única y exclusivamente en ese preciso momento en el cual sucede el agravio. Segundo, muchachos, debe ser proporcionada. ¿Cómo así proporcionada? Si, por ejemplo, a mí una persona viene a agredirme con los puños, yo no puedo sacar un revólver y asesinarlo, porque las armas o las formas en las cuales se vulnera ese bien jurídico tutelado deben ser proporcionadas. Diferente de pronto a que si una persona llega con un cuchillo a agredirme, ¿cierto? Yo fácilmente podría sacar el revólver y asesinarlo. ¿Por qué? Porque un cuchillo puede hacer el mismo daño que un revólver. Puede ocasionar o vulnerar mi derecho a la vida. Eso que esté claro. Ya vimos que es actual, que es proporcionada, ¿cierto?
eh, y que debe ser inmediato. Debe ser inmediato. Muchachos, y vamos a hablar en última sobre este último numeral, porque los otros pues se da muy poco. Se abre por la necesidad de proteger un derecho propio ajeno de un peligro actual o inminente, que es inevitable de otra manera. Que la gente no haya causado intencionalmente o por imprudencia y que no tenga el deber jurídico de afrontar. Entonces lo que sucede en este numeral, muchachos, es que chocan, chocan dos bienes jurídicos tutelados, pero yo decido flagelar uno porque es inminente la necesidad de proteger mi bien jurídico tutelado que esté en riesgo o el de un ajeno. El ejemplo más claro es, yo tengo a mi esposa enferma en casa, estamos en plena pandemia, no estoy trabajando, no puedo hacer nada, no puedo salir. Y la única manera de salvarla es con un fármaco que se encuentra en la farmacia ubicada en la esquina. A raíz de ello, yo procedo a hurtar ese medicamento, se lo suministro y mi esposa se salva. Allí yo me encuentro bajo una causal de ausencia de responsabilidad, puesto que yo actué para proteger la vida de mi esposa. ¿Listo? Entonces ahí se pone en riesgo, se pone en controversia el bien jurídico tutelado de la vida de mi esposa con el patrimonio económico del dueño de la farmacia. Entonces, ¿cuál prima más? Ahí hay que determinar cuál prima más, pero para la persona obviamente va a primar más la vida de su esposa. Bueno, muchachos, eh, vamos a dejar hasta aquí. Ya el taller número 3 está en plataforma. Los invito a realizarlo y gracias por la atención. Nos vemos en la próxima clase.